Saludos mis amados hermanos y mis amadas hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Le saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer, a releer y meditar el Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Les invito para que busquen en sus Biblias San Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 20, para juntos alimentarnos de la palabra del Señor. San Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Porque en Isaías 55, versículo 11, nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros, no regresa a Dios sin antes hacer en nosotros lo que Dios quería, el propósito que Dios tenía con nosotros, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz en nuestro sendero de nuestra vida. Nos dice ahí el Salmo 119, versículo 105. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. No hay criatura para que ella pueda resistirle, no hay nada invisible para ella. Nos dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Vamos juntos a pedirle al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que prepare nuestro corazón, para que sea esa tierra fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos de mucho fruto, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia. Nos dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Llegaron en la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos, y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: espíritu malo, sal de ese hombre. Cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, contestó: me llamo Multitud, porque somos muchos. Y rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaron: envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante, las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del
acantilado, y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subió a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que permitiera irse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Gracias por estar presentes aquí, alimentándonos de la palabra a través del Evangelio del día de hoy, que es la carta de amor de Jesús para nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que ustedes se encuentren. Les envío un gran abrazo de corazón a corazón. Les invito para que compartan este video, les invito para que le den suscribir a su canal, para que la palabra de Dios llegue cada día a más personas. San Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20 nos dice: llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. Aquí vemos que cuando Jesús se baja de la barca, aquel hombre que está poseído por un espíritu malo, que de hecho no es solamente uno, sino son varios, él mismo nos va a decir más adelante, nos va a decir que el espíritu se llama multitud. Entonces vemos que el hombre que está poseído se acerca a Jesús. Y el demonio le dice a Jesús: ¿qué quieres con nosotros? Tú eres hijo del Dios Altísimo. Escuchemos. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces le habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grillos. Y nadie podía dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo, se le echó de rodillas y sus pies. Al ver a Jesús, se fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía, escuchen. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Muy interesante. Vamos a leer el versículo 6 de nuevo. Dice: al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo.
te ruego por Dios que no me atormentes. Aquí en el versículo 7 podemos darnos cuenta de algo muy interesante. El hombre endemoniado, los espíritus malos, el demonio, dice a Jesús. San Marcos capítulo 5 versículo 7. No te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Entonces, cuando Santiago nos viene a decir allá en su carta, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo del 17 al 19, que la fe tiene que, de hecho, pueden leérselo de tarea, Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 26, especialmente del 17 al 19, ahí Santiago nos dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También el demonio cree. Y aquí vemos que el demonio cree que hay Dios y también lo proclama con sus labios. Tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Pero eso no es suficiente para la conversión. Entonces no caigamos en la mentira de que alguna gente por allá afuera nos hacen creer. Cree en Dios y serás salvo. Si crees en tu corazón y confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. Aquí vemos aquí en Marcos 5:7, también podemos ver en Marcos 1:23, donde el demonio dice, sé que eres el santo de Dios, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. El demonio cree que hay Dios, claro que el demonio cree que hay Dios, y confiesa con sus labios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Pero, aquí va, pero, no le obedece a Dios. Eso es el detalle, no le obedece a Dios. Y ustedes y yo estamos llamados a obedecerle a Dios. Por eso allá en Filipenses 2:12 nos dice que debemos de trabajar con temor y con temblor. Debemos de trabajar en la obediencia a Dios. No solamente quedarnos en nuestros labios diciendo yo creo en el Señor es mi Dios, el Señor es mi pastor, nada me falta, sino debemos de acoger la palabra de Dios humildemente, como nos dice Santiago 1:21, y en Santiago 1:22 nos dice, no se contenten solamente con acoger la palabra de Dios, sino pónganle por obra. Y este hombre andaba poseído por el demonio, andaba lastimándose, andaba por los sepulcros, andaba alejado de la sociedad. De hoy en día puede ser que algunas personas anden alejados de la sociedad, anden lastimándose, haciéndose daño. ¿Con qué? ¿Cómo? Con la droga, con la prostitución, con el alcoholismo, con esos juegos diabólicos que salen ahora, que ahorita no lo quiero mencionar, esos que incluso algunos pagan para jugar, para subir de nivel, no sé qué. Pero eso es diabólico, tienen que saberlo. Eso no es correcto, eso está mal. Porque está incitando más a la juventud a hacerse daño. Como aquel hombre se andaba haciendo daño. La juventud se está haciendo daño. La juventud se está volviendo más violenta. La juventud está agarrando esas ganas de vengarse. Está agarrando esas ganas de matar. Por eso se escucha, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos lugares, que muchos niñitos, incluso de 4 años, con armas de los papás. Y eso no es correcto. Incluso niños grandes. A mí alguien intentó hacerme daño con un cuchillo. Tuve un atentado hace tiempos por estar jugando estos juegos, que ahorita no lo quiero mencionar, porque no lo quiero promocionar, pero ustedes saben lo que estoy hablando. Miren, que el demonio se basa de cualquier cosa. Nos dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros debemos de ser siempre constantes en la oración. Nos dirá allá en Efesios 6:17 que seamos constantes en la oración, que supliquemos, oremos en todo momento, a toda hora, que invoquemos al Señor. Él es el único, el Señor es el único que nos puede sacar del más profundo abismo que nosotros estemos. Ya sea tal vez el alcoholismo, que tanto daño está haciendo a las familias, a la sociedad. La droga, que tanto daño está haciendo a las familias y a la sociedad.
y todas esas cosas de las cuales el Señor, todas esas cosas de las cuales el diablo se apodera para así presentarse como si fuera algo bueno, como si fuera algo para pasar el momento, para pasar un momento chévere, pero nos termina destruyendo. Este hombre se lastimaba él mismo. Y así mismo muchas personas que han caído en el vicio se lastiman ellos mismos, se hacen daño. Y eso no es lo que Jesús quiere. Y también vamos viendo que no solamente nos basta con decir con los labios, Señor, yo creo en ti. No, sino que tenemos nosotros que obedecerle a Él. Por eso Jesús nos dice en su palabra, San Mateo capítulo 7, del versículo 21 en adelante: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga. Tenemos que hacer. Apocalipsis 22, 12 nos dice que Dios nos va a venir a premiar por nuestro trabajo. Hay que trabajar, mis hermanos. No solamente creer que hay un Dios, confesarlo con los labios. Eso lo hace el diablo. Nosotros tenemos que ser obedientes. Jesús fue obediente. Y obediente hasta la muerte, nos dice Filipenses 2, del 6 al 9. Que fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y Jesús nos enseña la obediencia. Jesús nos enseña la obediencia. Bien. Es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de ese hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, me llamo multitud, porque somos muchos. Rogaban insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Ellos querían estar allí. Y ellos sabían que Jesús era el único que podía echarlos, y le rogaban a Jesús que no le eche. Entonces, el demonio que tiene a todas las personas a través de un vicio, o a través a través de algún vicio, a través de alguna alguno de esos juegos que salen ahora mente, que son diabólicos. Él sabe que Jesús es el único que puede librarlos a las personas de esos vicios, de esos juegos, de esas adicciones. Por eso Él impide que ellos se acerquen a Dios. Cuando alguien le invita, vamos a la iglesia, vamos a escudriñar las escrituras, vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. Ya otro día, después, eso no me interesa, ese es anticuado, eso ya pasó de moda. Todos esos pensamientos le ponen Satanás para que las personas no escuchen la palabra de Dios. Allí en San Lucas 8, 11 o 12 por allí, nos dice que viene el diablo y se roba la palabra de Dios del corazón de las personas para que las personas no crean y se salven. En la primera carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Lucas 8:11 nos dice que el diablo se roba la palabra de Dios que es sembrada en nuestros corazones para que la persona no crea en la palabra de Dios y no se salve. Entonces, como el demonio sabe que Jesús tiene poder para echar y someter al demonio, le ruega que no les deje ir de esa región. Y de hecho dice que se llama multitud porque son muchos. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pie del cerro. Los espíritus le rogaban, envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante las piaras se arrojaron al agua desde lo alto del acantilado y todos los cerdos se ahogaron en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad
y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud, sentado vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos les contaron lo ocurrido al endemoniado y a los cerdos, y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Y ellos se quedan sorprendidos. Nunca antes habían visto eso y le ruegan a Jesús que se alejara de sus tierras. Cuando Jesús subió a la barca, el hombre que había tenido un demonio le pidió insistentemente que lo permitiera irse con él. Él quería irse con Jesucristo, el hombre que había estado endemoniado, de quien había salido la multitud de demonios. Él quería irse con Jesús y vamos a ver la instrucción que Jesús le da. Versículo 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Esta es la instrucción del Señor. Y le dice, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. El Señor le manda a dar testimonio de Él. El Señor le manda a dar testimonio de Jesucristo. El Señor le manda a dar testimonio de lo que Dios ha sido tan misericordioso, tan compasivo, que se ha compadecido de Él. Y Él va y hace caso y cuenta a todos lo que el Señor ha hecho con Él. Muchas de las veces y siempre el Señor hace milagros en nuestras vidas, de los cuales nosotros debemos hablar. Pero más bien a veces nosotros decidimos hablar de chismes, de cosas que no edifican. Cada día que nosotros nos levantamos es un milagro. Este momento es un milagro, que podamos hablar, que podamos escuchar, que podamos pensar, que seamos capaces de recibir la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos que está siendo sembrada en nuestros corazones. Eso es un milagro. ¿Y cuántos no tenemos un gran testimonio? Cómo era nuestra vida antes de enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra, de su evangelio, de su carta de amor para nosotros. ¿Cuántos no tenemos testimonio? Y a veces tenemos vergüenza de hablar de nuestro testimonio, pero no tenemos vergüenza de hablar de calumnias, de chismes, de cosas que no edifican. El Señor le dice, vete a tu casa y cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta a los tuyos. Está mandando a proclamar, y él dice que fue a proclamar lo que el Señor le había enviado. En el versículo 20 dice, el hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban admirados. Jesús le manda a hablar de su testimonio, a hablar de Jesucristo a su familia. Vete a tu casa, proclama a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. A veces nosotros nos ocupamos tanto de las cosas de afuera, de hablar de Dios en muchas partes, menos en nuestro propio hogar, menos en nuestra propia casa. Y a veces es que pensamos, es que esta persona que en mi familia está en malos caminos, pero si es que yo le digo algo, él se va a enojar y nos vamos a enemistar. Mejor ahí nomás lo dejo, mejor voy a predicar a otros.
entonces ¿qué? Que el demonio le siga agarrado y sometido a su voluntad. No, mis hermanos, tenemos que predicar, debemos de predicar a toda nuestra familia. Debemos de hablar de la palabra de Dios a nuestra familia, a los niños y a los grandes. Allá en la segunda carta de Timoteo, la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo del 24 al 26, especialmente el versículo 26, nos dice que esas personas que están en malos caminos, han caído en los vicios, están sometidos a la voluntad de Satanás. Por eso ustedes y yo necesitamos predicarles la palabra de Dios, predicarles. Ve y proclama lo que el Señor ha hecho contigo a los tuyos en tu casa. Es el mensaje del Señor. A veces nosotros, por miedo a una enemistad, por miedo a pero qué dirá, me va a decir ya de nombres, el santucho, la santucha o cualquier otra palabra, tenemos miedo. No, mis hermanos. Lucas capítulo 12, versículo 8. Dice el Señor: el que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre Celestial. El que me niega ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre Celestial. Estamos llamados todos a hablar de Dios, especialmente en nuestra casa. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y también, más que hablar, estamos llamados a mostrar con el ejemplo, a mostrar que vivimos el Evangelio, a mostrar que vivimos la palabra del Señor. Porque Mateo 7 del 23 en adelante nos pone la comparación de el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como aquel hombre que edificó su casa sobre cimiento de piedra. Pero el que escucha la palabra de Dios, aunque hable pero no practique, es como aquel que hizo su casa y puso el cimiento sobre arena. Las palabras dicen algún mensaje, pero el ejemplo arrastra. Así que, mis hermanos y hermanas, proclamemos que lo que el Señor ha hecho con nosotros, proclamemos la palabra del Señor, proclamemos el mensaje del Señor con nuestro ejemplo de vida cristiana. Que el Señor les bendiga y les guarde, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Denle suscribir, por favor, y también les invito para que le den compartir. Un abrazo bien grande para todos, que el Señor les bendiga y les guarde.